pregunta. Tenemos a un Luis Videgaray que comienza como secretario de Finanzas del Estado de México. Ya en algún momento el periodista Paco Cruz, autor de García Luna, el señor de la muerte, nos decía aquí en Sin Censura que es una mente criminal, supuestamente, Luis Videgaray desde ese entonces, ¿no? Que hace estos lazos con Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto, pues es lo que dice Paco Cruz, es un criminal sin cerebro, y se junta con alguien que es una gran mente, ¿no? Ya lo dices tú, tiene doctorado, le estudia de hecho en el MIT, imagínese usted, y comienza con ese Enrique Peña Nieto, con un ingreso anual en la Secretaría de Finanzas del Estado de México, pues de algunos millones. Sin embargo, para el 2005 ya se reporta un ingreso de más de 13 millones y medio anuales. Esto yo creo que para cualquier titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hubiera saltado una serie de alarmas, si es cierto esto que es esta finalidad que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. En 2006, ¿qué queda? Felipe Calderón como presidente de México, ¿su Unidad de Inteligencia Financiera hizo algo al respecto? Bueno, de hecho, esta investigación, Toño, es de la Unidad de Inteligencia Financiera de Felipe Calderón, o sea, es la UIF, como la conocemos ahora, que está con Santiago Nieto, en aquella época con Felipe Calderón, es la que da seguimiento a estas informaciones, y es el expediente que nosotros obtuvimos, el que se llevó a cabo en aquella época por parte del gobierno de Felipe Calderón. Hay que recordar que Felipe Calderón fue uno de los mandatarios que más foco puso en el resto de los políticos, o sea, como que quería espiar a todos por todas las vías posibles, por eso creó su plataforma México y al frente de esta tuvo a Genaro García Luna y también empleaba las otras áreas de inteligencia, tanto de inteligencia militar como inteligencia civil, y en la parte de inteligencia civil pues estaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional también haciendo un trabajo de espionaje terrible durante todos los años que él gobernó, y por supuesto la Unidad de Inteligencia Financiera era usada de forma facciosa para investigar a medio mundo. Lo mismo ocurrió con el Servicio de Administración Tributaria y todas estas persecuciones fiscales que hubo en su momento contra una gran evasión de impuestos, ¿no? Devoluciones multimillonarias a quienes eran las empresas favoritas de él, etcétera, etcétera. Entonces, él echó mano de todos los recursos que tenía en materia de inteligencia, de fiscalización y de investigación para perseguir a quienes tenía en la mira a este personaje tan perverso como fue Felipe Calderón en su momento y además en el máximo cargo del poder nacional. Entonces, digamos que echó mano de todos estos recursos para pues prácticamente desnudar a quien fuera en todos los ámbitos de la vida, o sea, te podían espiar desde el teléfono, la computadora, hasta tus finanzas, todas tus cuentas bancarias y también revisar tu vida personal, haciéndote seguimientos, etcétera, etcétera. Entonces fue terrible realmente lo que pasó con Calderón. Y mira, lo podríamos tomar como algo muy positivo, que se investiga a los políticos y si tienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado o por qué tendrían este tipo de ingresos. Te hago la pregunta porque, pues, a mi parecer, no hubo ningún tipo de consecuencia al respecto. Sí, tenemos a un Felipe Calderón espiando puede ser sus adversarios políticos, a gente como Luis Videgaray que pertenece a otro partido que no era el de él, ¿no? El PAN. Tenemos a esta Unidad de Inteligencia Financiera de ese presidente de Calderón dándole seguimiento a este caso, pero no hubo ningún tipo de consecuencia como ahora, ¿no? No le congelaron sus cuentas, no fue acusado ante la PGR en ese entonces, ¿o sí? No, y básicamente yo creo que es por los acuerdos a los que llegaba con estos personajes a los que espiaba. O sea, digamos que era un poco para mantener el control en torno a digamos, todo el medio político, entonces, y también empresarial, por supuesto. Entonces, más bien era una presión política, era un uso discrecional de las instituciones para objetivos muy específicos que tenían que ver con otro tipo de acuerdos que, por supuesto, desconocemos, pero pues nada más baste ver que cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, pues no le hicieron nada ni a él ni a su círculo cercano, ¿no? Tuvo que ser la autoridad de Estados Unidos
la que viniera a decirle a México que Genaro García Luna se había coludido con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, cuando se supone que México tenía toda la tecnología, no solamente a través de esta área de seguridad civil o de inteligencia civil, sino también de toda la estructura militar, porque también hay que recordar que tanto la Sedena como la Marina tienen sus propias áreas de inteligencia y por supuesto que están totalmente involucrados en la lucha o supuesta lucha que se llevaba contra el crimen organizado. Entonces, nos habla más bien de un uso faccioso con fines específicos, con acuerdos que derivaron en grandes casos de impunidad y que ya está demostrado que pues fueron en el momento, en el caso de Felipe Calderón, pues responsables de un montón de crímenes, ¿no? Todo por librar una guerra contra el resto de cárteles para encumbrar al cártel de Sinaloa. De eso ya me parece que no hay duda para nadie. Y además de todo, hay que resaltar la realidad. ¿Qué pasa después del sexenio de Felipe Calderón? ¿Quién llega después del sexenio de Felipe Calderón? Llega un Enrique Peña Nieto y junto con él, como te decía mi querida Nancy, un Luis Videgaray. Obviamente, ya esta es la última, obviamente no le dieron seguimiento en la unidad de inteligencia financiera de Enrique Peña Nieto al caso, ¿verdad? No, bueno, evidentemente yo pienso que no, porque finalmente quien ya estaba asignado a la unidad de inteligencia financiera era un subordinado de Luis Videgaray. Y bueno, después ya sabemos quiénes asumen el cargo en la Secretaría de Hacienda. José Antonio Meade, que por supuesto tampoco le iba a dar seguimiento a estas investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que los propios priistas pues no se disparan en el pie, no se iban a autoinvestigar, no iban a, o es probable que tal vez generaran investigaciones internas, pero con fines igualmente discrecionales, muy políticos para tal vez presionar a algunos personajes, pero al final del día pues no pasó nada. O sea, de hecho la unidad de inteligencia financiera hasta este sexenio parecía que no operaba, o sea, que no metía a la cárcel a nadie, y decir metía a la cárcel porque a través de estos seguimientos la unidad de inteligencia financiera está obligada a enterar a la autoridad judicial, en aquel caso la Procuraduría General de la República, de que ha encontrado elementos que configuran algún tema financiero delictivo, es decir, podría ser desde un fraude a la hacienda pública, un caso de corrupción, un tema de lavado de dinero para el crimen organizado o financiamiento al terrorismo, o todas estas áreas que investiga la unidad de inteligencia financiera, tenía que llevarlo a la autoridad judicial, y que todos estos casos terminaran en procesos en contra de los delincuentes, de los criminales. Y sin embargo, bueno, al paso de los años podemos ver que lo que enteró la unidad de inteligencia financiera, la Procuraduría General de la República, pues no derivó en sentencias ni nada, ¿no? Ni en grandes casos. Así es, terminó una situación verdaderamente